A ver, chicos. Bien, la clase de hoy corresponde al tema de funciones, un tema muy importante en lo que viene a ser el álgebra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una función, ¿qué es? En este caso es un conjunto de pares ordenados. Hace 2 semanas vimos lo que eran las relaciones. Entonces, justamente una función viene a ser un tipo de relación. ¿De acuerdo? En la cual tienes que percatarte de que no van a existir dos pares ordenados, ojo, diferentes, con la misma primera componente. ¿Qué significa esto? No vas a encontrar un par ordenado que, por ejemplo, tenga la primera componente, ¿de acuerdo? Igual, y la segunda componente sea otro número. O sea, ¿qué significa esto? Si la primera componente es, digamos, 3, ¿sí? Y acá también es 3. Entonces, estas dos segundas componentes también tienen que ser iguales. No puede ser acá 3,5 y por acá 3,8. ¿De acuerdo? No puede darse ese caso. Ese es en el caso de una función. Entonces, acá hay ejemplos, ¿no? Fue 3,4, superordenado, 6,7 y 8,1, ¿no? Y listo. Por ejemplo, acá me dicen, f de función, ¿por qué? Porque todas sus primeras componentes son diferentes. Ya, bacán, chévere, no hay problema. En la segunda me dice g es función porque se observa que el par ordenado 5,2 se repite. Date cuenta de ese detalle. ¿Ok? La primera componente es 5, la segunda componente es 2. No hay problema. ¿De acuerdo? Todas las primeras componentes son diferentes. Mientras que en la h no es función. ¿Por qué? Porque si bien se da, en este caso, la primera componente que es 3, ¿sí? Pero date cuenta que una segunda componente se diferencia de la otra. Una es 1 y la otra es 4. ¿De acuerdo? Entonces, como son pares ordenados diferentes, entonces esto no viene a ser una función. Simple, sencillo, nada más. Ahora, vamos a ver el dominio y el rango de una función. Cuando me hablan del dominio, ¿sí? Dom f o d de f, ¿de acuerdo? De esta manera es como lo vamos a denotar. Vamos a encontrar solamente las primeras coordenadas, nada más. Solamente me están hablando de las primeras coordenadas. Lo que más adelante conoceremos como abscisas, ¿ok? Eso viene a ser el dominio. Entonces, el dominio sería -3, 5, 2 y -5. Listo. Nada más, solamente las primeras coordenadas. Mientras que el rango, por defecto, viene a ser en este caso las segundas coordenadas de la función. Es decir, en este caso, 7, 2, 7 y -10. Ahora, la segunda coordenada se puede repetir. Eso sí, no hay ningún problema. Ojo, ¿ah? La primera coordenada, obviamente, esa no. Esa no se puede repetir con diferentes números en la segunda coordenada, no se puede. Pero sí se puede dar el caso en que la segunda coordenada se repita. Ahí sí no hay ningún problema. Ojo, ¿ah? Eso sigue siendo una función. Entonces el rango viene a ser en este caso 7, 2 y -10, porque el 7 se repite ya una vez. Se considera solamente 1. Muy bien, es el dominio y el rango, sencillo, nada complicado. Ahora, el valor numérico de una función. En este caso, por ejemplo, ¿no? Es similar a lo que de repente hemos visto anteriormente como operadores matemáticos. Por ejemplo, me dan toda esta función, ¿de acuerdo? Y me dicen calcular f de -3. Entonces, si me piden f de -3, ojo, la primera coordenada va a ser lo que más adelante conoceremos como variable independiente, ¿de acuerdo? Mientras que la segunda coordenada más adelante la conoceremos como variable dependiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué va a depender esta variable? Va a depender del valor de la primera, en este caso, variable, ¿ok? Es decir, en este caso, si me piden f de -3, justamente la segunda componente, ¿sí? La segunda coordenada, va a ser en este caso, ¿qué cosa? El resultado de f de -3 en este caso, por ejemplo. F de -3, ¿qué sería? 4. ¿Por qué? Porque la primera coordenada le corresponde a la segunda coordenada. F de -3 es 4. Si me piden F de 5, F de 5 en este caso va a ser 8. ¿Por qué? Porque le corresponde la segunda coordenada, que es 8. F de -2 es -1. Listo. F de 10 es -7. Listo. Nada más. Entonces nos damos cuenta que dichos valores encontrados son las segundas componentes de la función. Es decir, esto viene a ser el resultado
de f de menos 3, mejor dicho. La segunda componente es el resultado de f de la primera componente. Listo. Ahora, ¿cómo representamos gráficamente una función? A esta gráfica se le conoce como gráfica, en este caso, sagital. ¿Ok? En este caso, tenemos dos conjuntos diferentes, A, punto y coma B. El A viene a ser el conjunto de partida y el B viene a ser el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Es similar a lo que hemos visto hace un momento. El A viene a ser justamente el dominio de la función y el B viene a ser el rango de la función. ¿Ok? Acá vas a encontrar las primeras componentes y acá vas a encontrar las segundas componentes. ¿De acuerdo? Al 2, ¿qué le corresponde? Le corresponde el 7. Al 3, ¿qué le corresponde? Le corresponde el 8. Al 4, ¿qué le corresponde? Le corresponde el 6. A en función de B o función de A en B también se le llama. Entonces, si me piden f de 2, f de 2 es 7. Si me piden f de 3, f de 3 es 8. Si me piden f de 4, f de 4 es 6. ¿Los pares ordenados cuáles son? El 2.7, el 3.8 y el 4.6. Si me piden el dominio es 2, 3 y 4. Si me piden el rango, 7, 8, 6. Ten presente que en una función sí se pueden repetir las segundas componentes. Ojo, justo lo que les mencioné hace un momento. Por ejemplo, también se puede dar el caso que existe una, no sé, yo le agrego acá un número 5, por ejemplo. ¿Ya? Y digamos que su llegada sea el 6. Se puede dar, ojo, se puede dar que la segunda componente se repita. Eso sí no hay ningún problema. Por ejemplo, f de 5 sería igual a 6 y no pasaría nada. ¿Ok? Lo que sí no se puede dar es que de 4 salga hacia 6 y también salga hacia 8. Eso no se puede dar. ¿De acuerdo? Esto no se puede dar. Ojo. Y listo, chicos. Esa es toda la teoría para resolver la práctica dirigida. Muy bien. Vamos con la práctica dirigida, chicos. En el primer ejercicio me dicen, en la siguiente función, ya, esta es una función, calcula la suma de elementos del dominio. Y después me dicen, calcula la suma de elementos del rango. Muy bien. En el caso del dominio, primero me fijo que todos sean diferentes. Raíz de 2, 9, pi, 0, menos raíz de 2 y menos pi. Todos son diferentes, es una función. Entonces, el dominio recuerda que es la primera, todos son las primeras componentes, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, en este caso, las primeras componentes serían, vamos a sumarlas, ¿sí o no? En este caso, raíz de 2 es 1, ¿sí? ¿Qué le voy a sumar? Le voy a sumar 9 más lo que viene a ser el número pi. Recuerda que el pi es 3.14, ¿sí? Aproximadamente. Más 0, más menos raíz de 2. Ojo, eso se convierte en menos raíz de 2, por si acaso. Más por menos es menos. Lo voy a colocar como, en este caso, menos raíz de 2. ¿Ok? Y, por último, menos, bueno, en este caso, más, igual, ¿no? Más menos pi. Muy bien. Entonces, en este caso, si te das cuenta, el raíz de 2 y el menos raíz de 2 se van a ir. El pi y el menos pi también se van a ir. Entonces, ¿qué me quedaría? 9 más 0. Por lo tanto, la suma de los elementos del dominio sería 9. Listo. Ahora, la suma de los elementos del rango. En este caso, recuerda que el rango solamente se considera, no vas a considerar si ya está repetido. Es decir, yo no voy a sumar 3 más 3 otra vez porque ya está repetido. ¿Ok? Entonces, en este caso, consideraría como rango al 3, al 5, al menos 3 y al 1. Este de acá y este de acá ya están repetidos. Ojo, no los vuelvo a considerar. Entonces sería 3 más 5 más menos 3 más 1. 3 menos 3 se van a ir, ¿sí o no? Este 3 y este menos 3 se van a ir. Por lo tanto, me quedaría 5 más 1, 6 simplemente. En el siguiente me dicen, si G es igual a, bueno, en este caso la función y está compuesta por pares ordenados, menos 8.4, raíz de 5, menos 2, y menos 1.10. Calcula, a ver, G de raíz de 5, y dijimos bien claro que la función, el f o el g en este caso, de la primera componente, va a ser ¿qué cosa? La segunda componente. Es decir, g de raíz de 5 sería en este caso menos 2. Fácil. G de menos 8, la segunda componente de menos 8, 4. Y G de menos 1 es la segunda componente de menos 1, que sería
10. Listo. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Acá voy a sumar y acá voy a restar. Menos 2 más 4, signos diferentes se restan, ya sabemos. Eso me sale 2, positivo. Y 2 menos 10 sería menos 8. Y listo, chicos. Ese sería el resultado. Fácil. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen, dada la función, calcular un medio de AB. A ver, muy bien. En este caso, mira, presta mucha atención, por favor. Acá tenemos que, mira, la primera componente acá, en este par ordenado, es la misma primera componente de acá. ¿De acuerdo? Y dijimos bien claro que cuando la primera componente aparece 2 veces, entonces sí o sí estas 2 segundas componentes tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Tienen que ser iguales. Lo mismo ocurre para el de acá. Se repite el menos 0,8 acá y el menos 0,8 acá. Entonces, estas 2 componentes, ¿sí? También tienen que ser iguales. Ojo, no se puede dar que las segundas componentes sean diferentes si las primeras son iguales. Entonces, por un lado tendría que 3a menos 7 tiene que ser igual a 2. Y por otro lado tendría que 9b menos 5 va a ser igual a 3. Muy bien. En el primer caso tendríamos 3a es igual a ese 7 pasa a sumar. 2 más 7 es 9. Y ese 3 pasaría a dividir. 9 entre 3, eso me da 13. Mientras que por este lado, 9 menos 5 es 13. Ese 5 pasa a sumar, sería 18. Y ese 9 pasa a dividir, sería 18 entre 9, 2. ¿Qué me piden al final? Calcular un medio de A por B. A por B es 3 por 2. ¿Y un medio cuándo sería? Un medio de 3 por 2. 3 por 2 es 6. Y un medio de 6 sería 3 simplemente. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen, según el gráfico, calcular A, que es f de menos 8 menos f de 1 de f sobre f de 3 medios. Muy bien, f de menos 8, ¿qué voy a analizar, profesor? Voy a analizar el conjunto de partida. Acá. ¿Y cuánto valdría f de menos 8? Acá está f de menos 8, la flechita punta, en este caso hacia el 4. Por lo tanto, f de menos 8, esto sería ¿cuánto? 4. ¿Ok? Menos. Ahora me piden f de 1. Vamos al 1 en este caso. F de 1. ¿Hacia dónde apunta la flechita del 1? Hacia otro 1 simplemente. Por lo tanto, f de 1 sería 1. Listo. Sobre f de 3 medios. Me dirijo a 3 medios en esta ocasión. ¿Y cuál sería el resultado de f de 3 medios? Sigo la flechita. Sería en este caso menos 2. Muy bien, sobre menos 2. Arriba, 4 menos 1, ¿cuánto es? 3. Y 3 sobre menos 2, esto se convertiría en menos 3 medios. Y listo. Nada más así de sencillo, chicos. Me dicen ahora, se define la función f de x igual a esta expresión de acá. Esto sí es que, a ver, para los que se acuerdan, esto lo han visto ustedes en razonamiento matemático, en operadores matemáticos. ¿Ok? Habían operadores matemáticos en los cuales habían 2 condiciones. Entonces, esto es similar. ¿De acuerdo? Entonces, me dicen f de x es igual a 5x menos 3 cuando x es mayor que 1 y va a ser igual a 2x más 3 cuando x es menor o igual a 1. Es decir, va a tomar 2 posiciones en este caso respecto al valor de x. En este caso, f de 2. ¿Cuál va a usar? ¿El primero o el segundo? En este caso usaría el segundo o el primero. El primero. ¿Por qué? Porque x vale 2 acá y 2 es mayor que 1. Por lo tanto, usaría el primero. Entonces sería 5 por 2 menos 3, lo cual me da 10 menos 3, lo cual sería 7. Ese sería para f de 2. Mientras que para f de 0 está cumpliendo la segunda condición. O sea, x es menor o igual que 1. 0 es menor o igual que 1. Por lo tanto sería 2 por 0 más 3. 2 por 0 es 0. Y 0 más 3 es en este caso 3. Al final, ¿qué me piden? La suma, ¿sí o no? F de 2 más F de 0, 7 más 3 me daría 10.
Y listo. Ya. Último ejercicio, chicos, me dicen, si 2.6 pertenece a la función f de x igual a x más b, calcular b al cubo. ¿Qué es lo que voy a hacer, chicos? Recuerda que este 6 va a ser el resultado de cuando f vale 2. Es decir, f de 2, recordemos lo que hemos visto en ejercicios anteriores, va a ser igual a 6. Recuerda, acá está la teoría. El f de la primera componente es la segunda componente. Entonces, el f de 2 es 6. ¿Para qué hago esto? Para que al reemplazar f de 2 en la función, f de 2, ¿qué sería? Según la función, ojo, según la función sería 2 más b, ¿sí o no? F de 2, mira, todo esto que está acá, lo estoy expresando acá. Pero esto que está acá, ¿de dónde viene? Viene de este para ordenado. Ojo, f de 2 es 6. El resultado de f de 2 es 6. Pero f de 2, según la función, sería 2 más b. Entonces, si f de 2 vale 6 y también f de 2 es igual a 2 más b, entonces simplemente me queda igualar estos dos. Es decir, 6 va a ser igual a 2 más b. Ese 2 pasa a restar y me quedaría que b, ¿cuánto valdría? B valdría simplemente 4. ¿Qué me piden? Calcular b al cubo. B al cubo, ¿qué sería? 4 al cubo, y 4 al cubo es 64. Y listo, chicos. Eso sería todo.